1, 2 y 3. Bueno, seguimos en unidad DUC. No se preocupen, no se preocupen. 3, 2. Bueno, seguimos en DUC in alto y estamos en los sábados con Marta y María, siempre acompañada de nuestra Madre del Cielo, y estamos conversando con el Padre Fernando Millán. Él ha sido general emérito de la Orden de los Carmelitas y además es vicepostulador de la causa del Beato Tito Brasma, de que hemos estado hablando. Y yo quería preguntarle, Padre, antes de irnos a la pausa, hablábamos que habían dos partes, o sea, los nazis tenían dos razones para apresar a Tito, ¿verdad? Una era por sus escritos periodísticos y la otra era un tema de fe. Al final, ¿cuál fue la razón por la cual lo apresan? Bueno, el motivo concreto del enfrentamiento del padre Tito con el gobierno nacionalsocialista se dio en dos frentes, uno en la educación y otro en la prensa. Todo gobierno totalitario lo primero que intenta controlar son los medios de comunicación y la educación, son los dos ámbitos más sensibles, ¿verdad? Entonces, como el padre Tito había sido profesor de la universidad, había fundado colegios católicos, era presidente de la Asociación de Escuelas Católicas de Holanda, entonces se negó a obedecer algunas órdenes del gobierno nacionalsocialista, como por ejemplo la de expulsar a los niños judíos de los colegios católicos. Esa orden no se obedeció. Consiguió ahí pactar con el gobierno de ocupación y no se obedeció hasta después de muerto el padre Tito, cuando ya se cerraron los colegios católicos. Pero el segundo motivo, que es el motivo concreto del arresto, es porque el gobierno de ocupación obliga a los periódicos católicos, a todos, pero también a los católicos, a publicar la propaganda nazi contra los judíos, las consignas del nacionalsocialismo. Entonces el padre Tito visita a los directores de periódico para decirles que no pueden publicar esa publicidad, esa propaganda, porque si la publican perderán la condición de católicos. Entonces él se quedó gratamente sorprendido de que los directores respondieran muy bien, porque eran seglares, eran hombres con familia. Entonces estaban entre dos fuegos, el gobierno de ocupación y la iglesia, que les decía, no, esto no se puede publicar. Y corrían riesgo también sus vidas. Totalmente. Claro. Y por esto le arrestan el 19 de enero de 1942. A él le iban siguiendo mientras que hacía estas gestiones, y ese es el motivo concreto por el que le detienen. O sea, realmente él era un hombre decidido y valiente. Sí, yo siempre suelo decir que el padre Tito era un hombre de diálogo ecuménico, un hombre de encuentro, de reconciliación. Pero esto no quiere decir que no fuera un hombre de principios firmes. Esto me hace un poco recordar a San Juan XXIII, que también era un hombre ecuménico y también de mucho diálogo. Y yo quería hacerle una consulta. El padre Tito, vamos a retroceder un poco a su historia. ¿Cómo él decide ser carmelita? Pues esta también es una historia muy curiosa, porque entonces en Holanda había solamente 3 conventos, porque la orden estaba en pleno proceso de restauración. Había uno que había permanecido prácticamente siempre, que era el de Boxmeer, pero la orden estaba empezando, era una orden poco conocida en Holanda. Entonces, además su familia venían todos del mundo franciscano. Él tuvo un hermano franciscano, 2 hermanas franciscanas, sus padres eran terciarios franciscanos. Todavía en la ciudad donde nació, Boswell, hay unas vidrieras muy bonitas de aquella época con santos franciscanos, y en la de San Pascual Bailón, que es franciscano, aparece el regalo de la familia Brandsma. Entonces todo el mundo pensó que él iba a ser franciscano. Pero parece ser que por 2 motivos él decidió ser carmelita. Primero, porque la vida franciscana entonces era muy austera, y él era un chico enfermizo, débil, entonces le aconsejaron que él no iba a ser capaz de llevar esa vida de franciscano. Y en segundo lugar, porque un primo de su madre, un tal Casimiro de Boer, era carmelita. Entonces para que veas la importancia de las conversaciones espirituales, entonces le habló al chico pues del Carmelo, de la Virgen del Carmen, del Monte Carmelo, y el Tito Brasma pues entonces se enamoró de ese carisma, un poco si quieres románticamente, o él mismo cuenta que el espíritu del Carmelo me fascinó, y entonces él se hace carmelita y va a ser un carmelita entusiasta y, en fin, un hombre muy... Y justamente yo le quería hacer esa pregunta porque cuando leí el libro, que justamente les comentaba, fue este libro que me introdujo a Tito Brasma y que escribió el padre Fernando
Millán, también me puse a investigar un poco más de él, pero siempre me quedó esa duda, cómo entra a ese mundo carmelita teniendo una familia franciscana. Y ahora, él escribe también, o sea, hay sus propios escritos. Es más, tenemos acá uno que habla sobre sus ejercicios bíblicos con María para llegar a Jesús. Háblenos sobre eso. Bueno, él escribió muchísimo, lo cual ha complicado también la causa, porque, vamos, una complicación normal, porque había artículos en periódicos, artículos firmados solamente con las iniciales, artículos sin firmar. Él fue director del periódico local de Os, de la ciudad de Os, del periódico generalista, como se dice ahora. Quiso abrir una cátedra de periodismo en la Universidad de Nimega, pero porque fue a Estados Unidos y vio allí el desarrollo tan grande que tenía la prensa religiosa, y quiso fundar una cátedra, pero aquí le vieron como un visionario, como una cosa rara, una cátedra de periodismo. Y ahora, fíjense, ahora en todas las universidades del mundo hay facultades de periodismo y demás, ¿no? Entonces él escribió muchísimo. Yo destacaría dos ámbitos. Uno, el de la historia de la espiritualidad, que trabajo mucho la llamada devoción moderna, que es la espiritualidad holandesa de finales de la Edad Media. Y otro tema sobre el que escribió mucho fue Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Él fue devotísimo de Santa Teresa, tradujo sus obras al holandés, no todas, no le dio tiempo. Y bueno, pues sobre Santa Teresa él escribió mucho. Se da una anécdota que en la cárcel de Scheveningen, que fue la primera cárcel donde él estuvo, en una celda lóbrega, fría, en pleno invierno, pues él empezó a escribir una biografía espiritual de Santa Teresa. Y llegado un momento le prohibieron el papel, porque el papel en tiempos de guerra era un bien caro. Entonces dejó de escribir en papel, pero ¿qué hizo? Siguió escribiendo entre las líneas de una vida de Jesús que le habían permitido llevar. Entonces ese libro se conserva hoy y entonces se ve con una letra chiquitita entre las líneas y va escribiendo la vida de Santa Teresa. Y yo suelo decir que es uno de los momentos más emocionantes de la historia del Carmelo en el siglo XX, porque es la vida de Tito, la vida de Teresa y la vida de Jesús entrelazadas ahí en una cárcel, ¿verdad? Pues es un momento muy emotivo. Y de verdad que cuando yo, no sé, trato de imaginarme a un Tito Brasma en las condiciones que eran los campos de concentración. Yo he tenido la bendición de visitar pero el de Auschwitz, que impacta, ¿no? Ya no pude llegar, me hubiera gustado mucho poder también en algún momento visitar el de Dachau, pero es impactante y ver esas condiciones con las que vivían las personas que estaban ahí encarceladas y pensar en cómo Tito, a pesar de eso, seguía adelante. Es impresionante en realidad. Él siempre tuvo una salud bastante frágil. Esto fue uno de las, digamos, de las cruces que él llevó durante su vida. Cuando era un hombre muy activo, algunos le acusaban de ser disperso, porque escribía de educación, escribía de espiritualidad, y entonces cuando estaba en plena actividad, pues claro, trabajaba mucho y le venía una crisis, y a lo mejor tenía que estar hospitalizado un mes con hemorragias de estómago. Entonces él fue un poco débil y cuando llegó al campo de concentración, pues estos meses le fueron minando la salud hasta que ya no resistió. Estuvo desde el 19 de enero que lo detienen, está en la cárcel de Scheveningen, luego en un campo de concentración en Holanda, Amersfoort, vuelve a Scheveningen otra vez, de ahí pasa al campo de Kleve y de Kleve pasa a Dachau, donde estaría el último mes. Y como sabemos, o lo que hemos leído en la historia, las muertes en los campos de concentración eran totalmente terribles. ¿Cuál fue la muerte que le tocó al Beato Tito? Bueno, en el campo de concentración de Dachau nadie quería ir a la enfermería, porque los prisioneros sabían que en la enfermería se hacían experimentos con ellos, experimentos terribles. Por ejemplo, estaban probando una crema para evitar la congelación de los paracaidistas alemanes en el Mar del Norte. El Mar del Norte es un mar frío. Entonces probaban con prisioneros, les metían en agua helada y para ver cuánto resistían, se moría, pues traían a otro, les inyectaban flemones de malaria, en fin, una cosa horrible. Entonces los prisioneros no querían ir a la enfermería, pero el padre Tito estaba ya muy débil, tenía unas heridas en las piernas, en fin, y le convencieron para ir. Y entonces él estuvo allí pues como una semana, 8 días,
y conoció a una enfermera que era de origen holandés. Es un personaje un poco misterioso porque ella misma esconde su identidad porque estaba considerada criminal de guerra. Entonces, cuando ella declara, lo hace en Alemania, porque si hubiera pisado Holanda o Bélgica, hubiera sido ejecutada. Entonces, pero ella cuenta cómo le impactó la figura de este hombre, ¿no? Ella que estaba allí en ese lugar horrible. Ella era enfermera no del campo, sino de las SS, del cuartel de las SS que estaba al lado. Y entonces ella cuenta que aquel hombre le impactó de alguna manera, ¿no? Le regaló un rosario a ella, y en fin, ella fue la que le puso la inyección de ácido fénico que acabaría con su vida. Pero hubo una particularidad en ese momento, cuéntenos. Bueno, la particularidad, entre otras, es que ella dice que el padre Tito la miró y tuvo compasión de ella. Dice, yo mataba a mucha gente, bueno, en fin, claro. Ella era asistente del doctor Volter, que es un hombre pues, terrible de todo este mundo, y entonces ella cuenta que fue él el que tuvo compasión de ella, una cosa muy... ella no quería aceptar el rosario que le regaló el padre Tito. Dijo, no, eso son supersticiones, yo solamente creo en el Tercer Reich, en el Führer y tal. Pero el padre Tito insistió, bueno, pues dile a la Virgen que acabe esta guerra tan terrible. Y bueno, pues ella se lo guardó ese rosario que habían hecho con botones y trozos de madera. ¿Usted ha podido ver ese rosario? ¿Existe aún? Bueno, este rosario no, pero existen otros dos que él regaló a distintos prisioneros. A él se le olvidó el rosario cuando le detienen. Revuelven toda la habitación, la sellan. Entonces él llevó varias cosas, una vida de Cristo, una vida de Santa Teresa, y al llegar a la celda me dejaba el rosario, y entonces esto le mortificó un poco. Y en el campo hicieron varios, con botones y demás, y él era muy devoto del rosario. En fin. Así, recuerden. La devoción al Santo Rosario es muy importante. Luego también cuando estaba en la celda de Scheveningen, pues a mí me gusta mucho esto porque él quiso decorar la celda de alguna manera. Entonces con su breviario lo abrió por la página donde hay un cuadro de la Virgen del Carmen y lo puso de tal manera que lo podía ver desde la cama, donde estaba muerto de frío porque era una celda lóbrega, y desde la mesita donde él trabajaba, donde él escribía, ¿no? Dice, porque para que la estrella del mar, la Virgen del Carmen, pues me guíe en mi trabajo, en mi descanso. Y viene una curiosidad de mi parte, ¿cómo podía él celebrar también la Eucaristía? Porque de una manera, al no tener las formas. Sí, él no pudo celebrar en todos estos meses. En Scheveningen, en la primera cárcel, él habla de la comunión espiritual, que por desgracia mucha gente ha tenido que hacerlo también durante la pandemia. Entonces él hacía la comunión espiritual, él recitaba, digamos, toda la misa en latín, como se hacía entonces, y hacía una comunión espiritual, lo cuenta él en su diario. Luego en el campo de Kleve, que está allá en Alemania, ahí las condiciones eran un poquito mejores porque era un campo que estaba bajo las antiguas autoridades alemanas, no bajo la Gestapo ni las SS, y había un capellán que fue muy humano con él, el capellán Deinel. Entonces pidió si le iban a dejar celebrar la Eucaristía, no le dejaron, pero le dejaron asistir a la Eucaristía. Y luego en Dachau, que es donde concentraron a todos los religiosos, católicos, protestantes, había 2000 y pico sacerdotes ahí, sobre todo polacos, pues allí los sacerdotes alemanes, cuando celebraban la misa, pues guardaban unas formas que se distribuían clandestinamente. Entonces el padre Tito solía llevar escondida, porque pues media forma, escondida en la funda de las gafas. De hecho, una vez que a él se le olvidan las gafas y entra corriendo a cogerlas, pero al salir, pues claro, no podía hacer eso, le golpearon duramente y quedó allí en el barro tirado y tal. Se acercó otro hermano carmelita que había, el prisionero, y le dijo, está bien, está bien. Entonces le dijo, Rafael, tranquilo, sé quién va conmigo, porque llevaba la forma escondida. Hubo, comuniones clandestinas muy bonitas. Increíble. Padre, de Beato Tito podemos hablar todo el día. Yo particularmente estoy fascinada con la historia de Tito y me parece que existe la intención de que pueda ser nombrado patrón de los periodistas. Sí. Yo diría que oficiosamente un poco ya lo es, porque el Papa Juan Pablo II, en una visita de periodistas a Roma en el año 85, si no recuerdo mal, 86, pues lo nombró, o sea, dijo eso.
lo dijo, sí, que es un ejemplo y un patrón para los periodistas en su trabajo. Yo creo que sería una cosa muy bonita porque hoy en día el periodismo está amenazado pues, por las fake news, por los lobbies de poder. Entonces hoy mantener una vocación periodística ética, ¿verdad? Pues es muy importante y es muy necesario. Entonces se va a hacer la petición por el cauce oficial, que es a través de la Secretaría de Estado. Se va a hacer la petición, el patrón de los periodistas es San Francisco de Sales. Claro, sí. Entonces, bueno, pues que sea copatrono, yo creo que sería muy bonito. Pero oficiosamente ya yo he tenido ocasión de encontrarme en Roma con muchos periodistas, porque él fue un periodista vocacional. Y de nuestro tiempo. Y de nuestro tiempo, exactamente. Sí, y en tiempos difíciles. Él llegó a decir una frase que para vosotros, Marta, pues yo creo que es muy bonita. Dijo: después de los púlpitos, el periodismo es el mejor lugar para transmitir la verdad, para ser fieles a la verdad. Y tenía un concepto muy alto de la ética periodística, ¿no? de lo que significa ser periodista. Decía: tiene que ser un periodismo que no insulte, un periodismo constructivo, veraz. Tiene varios artículos sobre el rol de la prensa católica. ¿Y todos estos artículos están traducidos también al español? Por desgracia tenemos un déficit grande en español, pero bueno, ahora vamos a sacar un libro en la colección Textos para un Milenio que se va a llamar Escritos en tiempos de nacionalsocialismo. Lo íbamos a llamar En contra del nacionalsocialismo, pero es mejor En tiempos, porque algunos no hablan de nacionalsocialismo. Y ahí pues vamos a sacar varios artículos de estos, donde él reflexiona sobre diversos temas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ahí le invitaban los estudiantes a la fiesta de fin de curso, que era una fiesta en la que había discursos y luego había una cena un poco festiva. Ahí se conservan fotos donde se ven los estudiantes con unos gorros así como de... Y entonces en su discurso el padre Tito les dijo: animaos a ser héroes. Ahora termináis vuestra formación, tenéis que ser héroes. Pero no la heroicidad que está en la fuerza, en la raza, en el nacionalismo, sino la heroicidad cristiana, que es distinta, ¿no? El saber aceptar la vida, el saber entregar la vida. O sea, puso ahí el modelo de héroe cristiano al héroe del nacionalsocialismo, ¿verdad? El héroe de la raza, el héroe de... Un discurso muy bonito. Entonces no habla del nacionalsocialismo, no lo menciona, pero es evidente que... Que lleva el discurso por ese lado. Qué interesante, ¿verdad? La vida de Tito Brasman es muy bonita. Yo invito a las personas que nos están siguiendo, generalmente son de Perú. Qué bueno. Que busquen una parroquia carmelita y que pregunten, ¿no? Por los textos que hablan de Tito Brasman, que hablen también con los padres carmelitas sobre Tito Brasman, que vayan empapándose de este nuevo futuro santo de la iglesia, que de alguna manera ya lo es mártir. Y también yo quería, porque quiero preguntar muchas cosas en realidad, pero ya para ir terminando, cuando empiezan las causas, hay virtudes de las personas que se resaltan. ¿Cuáles son esas virtudes que nos podríamos quedar en esta entrevista de Tito Brasman y que también de alguna manera analizarlas y llevarlas a nuestra vida? Pues mira, yo así a bote pronto, una que a mí me ha emocionado mucho, y te voy a contar una cosa personal. Yo antes, aquí en España no hay la costumbre de bendecir, digo sí, en la iglesia pero sabes que en América Latina se bendiga de padre en muchos países, ¿verdad? Y decirle que yo cuando he visitado algunas parroquias he dicho: Padre, me bendice, y sí, he notado sorprende, que se sorprende. Sí. Bueno, pues yo antes esto también lo veía así como una cosa un poquito rara, pero yo en América Latina, y aprovecho para saludar a los amigos del Perú, que es un país que yo he visitado mucho y que le tengo un cariño enorme. Bueno, pues yo allí me he dado cuenta que es muy bonito esto de bendecir, ¿no? Porque la misma escritura dice: esta es vuestra vocación, bendecid y no maldigáis, ¿no? Pues el padre Tito fue un hombre de bendición, ¿eh? Fíjate que el sargento judicial Harder le pide que escriba, que ponga por escrito las razones por las que los católicos holandeses se oponen al nacionalsocialismo. Entonces el padre Tito hace 8 folios con motivos filosóficos, políticos, teológicos, y ese escrito termina con la siguiente frase: Dios bendiga a Holanda, Dios bendiga a Alemania. Ojalá estos dos grandes pueblos vuelvan a caminar de nuevo en paz y en libertad. Entonces yo he conocido a carmelitas alemanes que se emocionan mucho ante esta frase, porque claro, los alemanes tienen un poco el trauma de la guerra, ¿verdad? Todo el pueblo tiene... Entonces, claro, el padre Tito en esos momentos bendice al pueblo alemán, ¿no? Porque una cosa es el mal y otra cosa es la gente, ¿no? Entonces fue un hombre de bendición, y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Luego también fue un hombre de profundidad, y esto es muy carmelita, ¿no? De altura espiritual.
Hoy corremos el riesgo todos de la superficialidad, vivimos todo el momento, es todo instantáneo, todo... pero quizás nos falta un poquito de profundidad, de hondura, de hacer silencio en nuestra vida de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces este hombre pues, fue un hombre muy espiritual en el sentido más hermoso de la palabra, ¿no? de esa hondura. Y luego pues, yo destacaría, sobre todo en este programa, pues, su dimensión mariana también, esa devoción por la Virgen, que es una devoción muy auténtica, una devoción muy profunda, tierna, porque la devoción por la Virgen tiene que ser tierna, pero también comprometida, también una devoción que es exigencia evangélica y demás. Yo creo que la devoción mariana fue importantísima en la vida del Padre Tito. Y otro mucho más motivo, pero claro, no quiero abusar de vuestro tiempo. Y aparte que, como empecé diciendo al inicio del programa, una frase que le escuché en una oportunidad y me gustó mucho, no hay santidad sin María. Y nos está demostrando de que la santidad pues, va acompañada de nuestra Madre del Cielo. Y justamente hay unos ejercicios bíblicos con María para llegar a Jesús, también que escribió Tito Bradman, ¿no? Camino del Cielo, pensamientos espirituales del Beato Tito, el precio de la verdad. Esto creo que es más para los periodistas chequearlo bien. Y bueno, Padre Fernando, yo voy diciendo para concluir, pero usted se queda con algo de Tito. ¿Qué es lo que más le impacta? Pues mira, yo tengo que decir en primer lugar que yo creo que a mí y a algunos compañeros carmelitas el Padre Tito nos salvó la vocación. En fin, esta es una historia personal. Estábamos en un año un poquito en crisis, el grupo de estudiantes, por distintos motivos, y una noche nos llamó el provincial, el superior provincial a su despacho, y creíamos que nos iba a mandar a casa. Pero era para decirnos que se había anunciado la beatificación del Padre Tito y que él quería que fuéramos. Estábamos en Sevilla y fuimos en autobús, imagínate, de Sevilla todo el Mediterráneo hasta llegar a Roma. Bueno, pues fuimos a la beatificación, fue maravillosa, todo lleno de carmelitas, y cuando volvimos la crisis había terminado. O sea que yo creo que un poco le debemos la perseverancia en la vocación al Padre Tito. A mí me gusta mucho el aspecto de la reconciliación y el perdón. Él fue un hombre de reconciliación, le tocó lidiar con situaciones muy difíciles, muy difíciles. Cuando fue rector, pues estaba por un lado el extremismo de izquierdas, el extremismo de derechas, el nazismo, el nacionalismo, era toda una Europa convulsa. Y bueno, pues en ese marco él supo ser un hombre de diálogo, de serenidad, también un hombre de profunda reconciliación. De hecho, confesó en el campo de concentración. Esto lo ha reflejado muy bien la RAI, la Radio Televisión Italiana, en una película que hizo sobre el Padre Tito, que se llama Le Due Croci, las dos cruces. Te voy a regalar una, Marta. ¡Ay, qué feliz! Está subtitulada en español y aparece en el campo de concentración de Amersfoort. Había un sargento alemán que le trataba muy mal, un hombre fuerte, entonces él sabía que era sacerdote y le dijo: vais a ir a limpiar las letrinas, todos. Y miraba al Padre Tito, porque aquí no hay privilegios para nadie. Y no perdía ocasión de humillarle. Entonces una noche que el Padre Tito salía a cuidar a los enfermos del barracón de al lado, esto estaba totalmente prohibido, pues al volver a su barracón se encuentra con este hombre. Entonces le agarra así del cuello y le dice 58, y siempre le llamaba por el número 58. Te he dicho que tú no te quieres enterar, ¿verdad?, de lo que está prohibido y de lo que no. Pues ahora te voy a enseñar yo a obedecer. Le agarra, le lleva como a un almacén que hay allí de trastos viejos, le sienta en una silla. Entonces el Padre Tito ya empieza a protegerse porque piensa que le va a golpear. Y entonces este hombre por primera vez no le llama 58, sino que se quita el casco y le dice: Padre, le sorprenderá, pero quiero que me escuche en confesión. Entonces este hombre se arrodilla delante de él, y entonces el Padre Tito pues, le mira con una ternura especial. Lo reflejó muy bien la película. Él confesó incluso a alemanes en el campo de concentración. Fue un hombre de perdón y de reconciliación, y yo creo que es muy necesario hoy en este mundo nuestro, como le llamaba Juan Pablo II, el mundo hecho añicos, frantumato en italiano decía, ¿verdad? Pues en este mundo hecho añicos, tan dividido, pues hacen falta personas de perdón y de reconciliación. Y ejemplos de lo mismo. El Beato Tito Bradman pues es un ejemplo de eso. Padre Fernando, muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo. Muchísimas gracias por darse este momento para hablarnos sobre la vida de Tito Bradman y así poder conocerlo más. Ojalá que muchas más personas lo conozcan, se vayan interesando en su vida, porque la vida de los santos nos ayuda a llegar al cielo. Porque cuando vemos digamos, un hombre que era débil y frágil,
sin embargo nunca dejó su misión. Sin embargo nunca dejó de mirar a los demás con amor, nunca dejó de predicar la palabra de Dios a través de sus escritos, de todos los talentos que Dios le habrá dado en particular. Incluso hasta el último momento de su muerte no tuvo reparo de regalar un santo rosario porque conoce el poder de esta devoción mariana. Y a veces nosotros nos da vergüenza, a veces nosotros, hasta hacer la señal de la cruz para pasar por una iglesia, bueno, en Latinoamérica es muy natural hacerlo. A veces estamos enfermos y creemos que ya no podemos hacer nada más, cuando a veces en nuestro lecho, en la cama, podemos estar hasta escribiendo mensajes de aliento, de amor, de esperanza hacia otros, como Tito Brahman lo hizo en un lugar de un campo de concentración, con lo que tenía y cuánto nos ha dejado para poder crecer en el amor a Dios, que es lo primero, a través de nuestra Madre del Cielo, que es María, y también de los santos, porque era devoto de Santa Teresa, como nos explicaba el Padre Fernando. Bueno, hay tanto que decir, sin embargo ya tenemos que terminar. Padre Fernando, muchísimas gracias y lo invito a dejar una bendición final. Pues muchísimas gracias, Marta, y ha sido un placer pasar este ratito con Marta y con María, que el título del programa es muy bonito y muy original. Pues nada, a todos los que nos están escuchando, pedir que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestras familias, que os acompañen y que el testimonio de los santos y en especial del Beato Tito pues sea para vosotros un motivo de gozo y de esperanza y, si fuera necesario, pues de consuelo en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Marta. Y hasta la próxima. Perfecto. Oye, pues muy bien, Muchas Marta. gracias, Eres una Padre. periodista de categoría, ¿eh? Sí. Oh, muchísimas No, gracias. porque creas un ambiente muy relajado.